Buen día, familia. Pues empezamos diciembre y se nota que es diciembre. Creo que los últimos 2 domingos he visto al inicio del mensaje cada vez más vacío esto. Yo no sé si sea, puedo decir, el frío, ¿o qué será? Pero se nota que es diciembre. Y debería de ser un mes que en realidad nos alegremos tanto. Miren, el mundo celebra algo que no conoce. El mundo celebra algo que ni siquiera puede celebrar. Y de hecho lo celebra de una manera totalmente equivocada. Ustedes y yo sabemos esto, porque no les he dado, no pueden desde el momento que no conocen lo que es la Navidad o la Natividad, porque todo tiene que ver con Jesús. Por supuesto habrá aquí quien diga, bueno, pero es que sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre. De acuerdo, no nació el 24 de diciembre, estoy totalmente de acuerdo, te doy la razón. Pero es que celebrar la Navidad es diabólico. Discúlpame que te diga esto, pero si hay una época del año en que el más incrédulo de los incrédulos por lo menos menciona a Jesús, así de pasadita, entre las comidas, entre las posadas, entre los regalos, entre las visitas de los pacientes, entre los los aguinaldos y todo un montón de cosas que tienen que ver con las ofertas del periódico y las noches de Liverpool. O sea, si entre todo ese montón mencionan a Jesús, creo que es una buena época para que les enseñemos lo que es celebrar Navidad, porque tú y yo la podemos celebrar diariamente, la Navidad, y la gente puede ser que Dios abra su corazón si tú obviamente les traes la Navidad por el Evangelio de Jesucristo. Acompáñenme y vamos a leer juntos, como lo hacemos, el Salmo 119. Estamos en la segunda estrofa, en el segundo pasaje, el Salmo 119, y vamos a leerlo juntos, por favor. El Salmo 119. Salmo 119, y vamos a leer juntos del versículo 9 al versículo 16, toda esa sección, por favor. Salmo 119, versículo 9 al 16. Dice la preciosa, infalible, inerrante y eterna palabra de Dios así: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Juntos: con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Amén. Ahora, quiero que sigan con su vista el pasaje que hoy estudiaremos con la gracia de Dios. Hemos estado viendo aquellos pasajes que pueden mostrar el brillo de la gloria de Jesucristo, el brillo de la Navidad, y quisiera que lean con su vista en Juan capítulo 3, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 3, y voy a leer el versículos 13 al 17. Al 17. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Esta es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos que hasta el día de hoy tu palabra sigue siendo poderosa para atravesar nuestro corazón, para exhibir nuestros pensamientos, para llenar de luz nuestras tinieblas, para transformar todo nuestro ser y para formar a Cristo en cada uno de nosotros. Hoy nos mostramos incompetentes para poder escuchar tu voz, a no ser que sea tu voluntad, a no ser que sea por tu Espíritu Santo. Te pedimos por eso ayuda, Señor. Haz aquello para lo cual estás enviando esta palabra y que se vuelva vida en cada uno de nosotros y obras que glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Un fin de semana, Garrett Swayze, de 44 años de edad, estaba con sus hermanos en la fe, alabando al Señor, cantándole al Señor, inclusive después pasando al frente y dando un sermón por ser uno de los pastores de su congregación. Y más adelante, este hombre, Garrett Swayze, de 44 años, después de estar postrado delante del Señor y poniendo su vida en la voluntad de las manos del Señor, se despidió de sus dos pequeños y su amada esposa y se fue al trabajo. Y le hablaron del trabajo y tenía que presentarse, porque andaba en la calle y tenía que presentarse en una clínica de abortos en Colorado. Y tenía que presentarse porque había un hombre que había entrado con un arma automática y estaba disparando. Había personas ahí, por supuesto, clientela que estaba programada para asesinar a su bebé voluntariamente. Y en esa clínica de abortos ya tenían su programa de actividades. Estaban las mujeres que habían decidido acabar con la vida de sus hijos. Estaban unos familiares, en algunos casos, la madre de algunas muchachas y demás. Y de pronto entra un tipo con un arma automática y empieza a disparar y agarrar, tomar por rehenes a unas familias. Y Garrett Swayze acude al sitio, empieza a entrar en contienda y disparar junto con otros compañeros, y Garrett Swayze es asesinado. Y gracias a la intervención de la policía, un buen número de rehenes fueron liberados en ese momento. Garrett Swayze era un oficial de la policía, además de ser pastor. Garrett Swayze tuvo que ir y poner su vida por aquellos que estaban haciendo una de las cosas que más él aborrecía, porque él sabía que derramar sangre inocente es abominable delante de Dios. Sin embargo, Garrett Swayze fue y entregó su vida por aquellos que habían decidido tomar la vida de sus propias criaturas.
Eso es exactamente lo mismo que sucede en este pasaje que acabamos de leer. Abominación totalmente delante de Dios es todo pecado, porque Él es santo. Y sin embargo, en esta sección de la Escritura podemos ver que a pesar de todo, Él bajó del cielo y vino a toda nuestra podredumbre de vida y humilló de tal manera su deidad, humilló de tal manera su majestuosidad, que se puso en cuerpo de hombre. Y lo que vamos a ver en esta sección es, en el versículo 13, la deidad de Jesús. En el versículo 14, el sacrificio de Jesús. En el 15 y 16, la vida eterna en Jesús. Y en el versículo 17, la salvación por medio de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 13? Nuestro Señor Jesús está hablando y dice: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Pudieras pensar, pero ¿cómo está que nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo? Te recuerdo simplemente que Juan, el apóstol Juan, está escribiendo este libro al final del primer siglo. Jesucristo ya había subido al cielo. Y por otro lado, también lo que quiero enfatizar es que Él bajó del cielo. Jesucristo bajó del cielo. Repito, estamos hablando de que un día del año, que no sabemos cuál fue ese día, pero estamos seguros por lo que nos dice toda la Escritura, que no conocemos el día ni la hora cuando llegó, pero el hecho es que sí sabemos que tocó la tierra y que llegó a la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, bajó a la tierra y se hizo hombre. Él bajó del cielo. Nadie ha subido del cielo, sino el que bajó del cielo. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, nos está diciendo claramente que Jesús es Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solo nos dice que el Verbo era, es y será siempre Dios. No solamente nos dice eso, sino que además todo fue hecho por medio de Él. Todo lo que vemos, todo. En el versículo 14, ahí mismo en Juan 1, 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, el único Hijo del Padre, Jesucristo. Jesucristo es Dios. Hay dos cosas que si el diablo puede convencerte de ello, no tienes oportunidad alguna de llegar a la gloria. Hay dos cosas. Una es que jamás aceptes que Jesucristo es Dios. Y la segunda, que jamás aceptes que toda la palabra de Dios es sin error alguno y totalmente infalible, no falla, hace aquello para lo cual es enviada.
Si el diablo te convence de que esta escritura es un simple libro escrito por hombres, si el diablo te convence que Jesús no es Dios, solamente Hijo de Dios, vas sin posibilidad alguna al infierno. Estás condenado, por muy feliz que puedas tener una vida sobre la tierra. En Juan 1:14 dice con claridad que Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En Colosenses 1, versículo 15 y 16, nos dice así la palabra del Señor. Colosenses 1, versículo 15 y 16. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. O sea, por medio de Jesús todo fue creado y para Jesús. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, dice la palabra de Dios: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. Toda la plenitud de la deidad. Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios. Hay demasiados pasajes, y cuando compartamos alguna serie sobre los atributos de Dios podremos hablar de esto con más detalle, pero por lo pronto bástate estos pasajes. Es demasiado donde enfatiza la palabra de Dios que Jesús es Dios, la deidad de Jesús. Y aquí estamos viendo en este pasaje precisamente que siendo Él Dios, bajó a la tierra, vino a la tierra. Y estoy enfatizando esto. ¿Por qué? Porque tal vez tu familia va a celebrar el 24 de diciembre en un pino de Navidad. Tal vez tu familia tiene la tradición de levantar al niño y acostar al niño. ¿Cuántos saben que hay esa tradición, verdad? Y agarran el monito y lo levantan y luego lo ponen y hacen con él como quieren. Y piensan que realmente están acostando al niño Jesús. Alguna vez una persona que hace, precisamente, de las personas que empezaron a acudir a esta congregación, hubo dos familias que empezaron a acudir en esta congregación. Dos familias. Y una de esas familias, ellos, después de 8 meses, 7, 8 meses de estar escuchando la palabra, de pronto, un día dicen: ¿sabe una cosa? Yo no puedo dejar, decía la esposa del Señor, yo no puedo dejar de ir todos los días, voy a catedral a ver al niño Jesús. Pero la cuestión es que no puedo concebir en Jesús a alguien que no sea niño. Todos los días voy a visitar al Jesús. Y traía de hecho un bebé colgado muy grande de oro aquí. Y no sé cómo se le llama, santo niño, no sé, yo no sé el nombre exacto religioso, pero el punto es ese. O sea, quitémonos de esto, por favor. O sea, tuvo que pasar, por supuesto, tuvo que pasar su etapa de niñez, sí, porque se encarnó, porque usó una matriz. A Dios le plació, si iba a ser hombre, todo hombre tenía que usar una matriz. Sí, por supuesto, María, esta jovencita que estaba comprometida, fue su matriz, cierto, pero fue Dios el que puso por medio del Espíritu Santo a Jesús mismo en el vientre de María. Eso fue lo que ocurrió. Sí, Él bajó del cielo. Y dice nuestro texto, volvamos a nuestro texto, en el versículo 13 de Juan capítulo 3.
Dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién bajó del cielo? Dice el Hijo del Hombre. Y si te fijas, está en mayúsculas Hijo y está en mayúsculas Hombre. Porque tiene que mostrarnos que realmente es hombre, totalmente en carne, vino en carne. Siendo totalmente Dios, también es totalmente hombre. Y fíjense cómo lo dice Daniel 7, versículo 13 y 14. Ahí es donde aparece el término hijo de hombre. Estamos hablando de un profeta, estamos hablando, por supuesto, Antiguo Testamento, y estamos hablando de un profeta que Dios le mostró precisamente que cientos de años después llegaría Jesús a la tierra. Y dice Daniel 7, versículo 13 y 14: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Su reino uno que no será destruido. Este es el Hijo del Hombre. Este es Jesús. Ustedes y yo sabemos que en Mateo 1:23 dice, y su nombre será Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Jesús con nosotros es Dios con nosotros, Hijo de hombre. No solamente es para mostrar la humanidad de Jesús, sino también el primero de muchos hijos que habría de llevar a la gloria. Hijo de hombre, el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo entró él al cielo? ¿Entró o no entró en su forma humana ya también? Siendo Dios hecho hombre, no se levantó su forma humana, no desapareció de la tumba acaso su forma humana, no fue levantado de los muertos en su forma humana. Claro que sí, venció la muerte. Y tuvo que ser así porque lo estamos viendo, Él es Dios, Él es el autor de la vida. Cuando alguien dice que en la cruz murió Dios, está mintiendo, porque en la cruz murió la humanidad de Jesús, tuvo que morir, pero la deidad de Jesús jamás, porque siendo Dios es el autor de la vida. Sí. Y en su humanidad fue levantado, y en su humanidad fue glorificado. Necesitamos aceptar. No te estoy pidiendo que entiendas que Jesús es Dios, te estoy pidiendo, cree y serás salvo. Cree. Y obviamente solo si Dios te concede esta fe. Él es el Hijo del Hombre. Y fíjense cómo ese versículo 13 termina, el versículo 13 diciendo, es decir, el Hijo del Hombre que ¿qué? Jesús está hablando, recuerden, el Hijo del Hombre que ¿qué? Que está en el cielo. ¿Lo entiendes? O sea, Jesús está hablando, Jesús es Dios y dice, el Hijo del Hombre está en el cielo. ¿Cómo puede estar el Hijo del Hombre en el cielo si está hablando con Nicodemo en la tierra? ¿Cómo puede estar en el cielo? Dímelo. ¿Cómo? Porque Él es Dios. ¿Por qué?
Porque así dice la palabra. En Juan 14, versículo 10, nos dice, cuando Felipe le dice a Jesucristo que le muestre al Padre, ¿qué le dice? Pero ¿no te has dado cuenta, Felipe? O sea, ¿no te has dado cuenta que el Padre está en mí y yo estoy en Él? Y las palabras que hablo no las hablo de mí mismo, sino las palabras que Él me da. Esas son las palabras que yo hablo. ¿Sí? O sea, es la única manera de que pueda estar aquí y pueda estar allá. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Esto está hablando de la deidad de Jesús. De la deidad de Jesús. Ya vimos que la plenitud de la deidad, dice Colosenses, habita en Jesús, corporalmente en Jesús. Esto nos puede dejar simplemente así con un mero conocimiento, una adquisición de entendimiento nuevo de la palabra. Por supuesto que no. Debe de producir en nosotros adoración, debe de producir en nosotros una búsqueda de una obediencia más activa. Adoración y obediencia debe de producir en nosotros respecto a Jesucristo. Cuando Jesucristo dice al final de Mateo, en el capítulo 28, cuando dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a hacer aquellas cosas que yo les he dado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Cuando Él está diciendo esto, cuando Él está diciendo que lo hagamos, cuando tú oyes a Jesús hablándote por su palabra y su Santo Espíritu, más vale que le obedezcas y más vale que le adores. Y esa es tu más grande adoración: obediencia, obediencia. El segundo aspecto que vemos aquí en el versículo 14, en esta porción de la Escritura, dice: y como Juan 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Jesucristo ya había utilizado imágenes del Antiguo Testamento para mostrarles lo que iba a suceder con su propia vida. En Juan capítulo 2, 19, les habla del templo que fue edificado en el Antiguo Testamento, y les habla de que ese templo lo pueden destruir y Él lo puede edificar en 3 días, y se refería, por supuesto, en una imagen de un templo físico, refiriéndose a ¿qué? A su templo corporal, a su cuerpo como templo. En otro pasaje, en Mateo capítulo 12, versículo 40, habla también de Jonás y del pez grande, y habla acerca de que así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez grande y al tercer día salió. Entonces Jesús utiliza algunas imágenes del Antiguo Testamento porque sabe, aquí está hablando delante de quién, delante de un hombre, Nicodemo, que era un principal, un hombre prominente entre todos los fariseos. Ese hombre se sabía todo el Antiguo Testamento, era uno de los 70 sabios de todo Israel, Nicodemo, y le puede hablar de todo el Antiguo Testamento. Y cuando le dice hijo de hombre, por supuesto Nicodemo tiene que conectarse con lo que vimos en Daniel 7, versículo 13 y 14. Pero aquí también está diciéndole Jesús a Nicodemo, y le está hablando que de la misma manera que la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, tiene que pasar con él, con el Hijo del Hombre. Y si vemos